Muy buenas tardes. En la clase pasada tuvimos la oportunidad de entrar ya de lleno al tema de la protección de datos personales como un derecho humano. Vimos la ponderación de estos datos personales con respecto al acceso a la información pública y este video a distancia a través de las tecnologías de la información vamos a analizar y entrar a fondo a lo que es la prueba de daño. Aparte, les voy a enviar un documento para analizar en la próxima clase, en que sí me gustaría que contemplen, darle una lectura de comprensión. Y la próxima clase está entrar al análisis y hacer preguntas con respecto a el trato que se le debe dar a los propios datos personales, pero también lo referente a la prueba de daño. Haciendo un resumen de lo que vimos en la anterior clase, vimos las 3, 4 generaciones de derechos humanos, hicimos énfasis en que no nos debemos dejar guiar solamente por el tema de las generaciones, sino era más que nada un tema meramente didáctico para que se pueda entender el proceso de los derechos humanos. Vimos varias definiciones de acceso a la información, vimos los datos personales desde el punto de vista humanista, la definición normativa de datos personales, que es cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Y se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse por algún dato que nosotros otorguemos. También vimos el tema de la ponderación, cuando estemos en una ponderación de derechos entre el acceso a la información y la protección a los datos personales, cuál de ellos va a tener mayor influencia y por cuál nos vamos a decidir. Vamos a decidirnos siempre por el tema de la protección de los datos personales. Vimos el debate conceptual en lo que es privacidad, intimidad y datos personales. Vimos las pequeñas pero a la vez tan amplias diferencias que hay entre uno y otro y cómo, dependiendo de la persona y la subjetividad con que analicemos, va variando lo que a mí me parece algo personal, para otras personas es algo íntimo o para otras personas es simplemente dato personal. Vimos ejemplos de la reunión de amigos, el tema de las pláticas e hicimos una diferenciación con los otros conceptos. También vimos el tema ya de la información pública, algunas breves definiciones de algunos juristas o estudiosos del tema que se han proclamado al respecto de la información reservada, la información confidencial que hemos visto a lo largo del curso y al final el tema de averiguaciones previas de los juicios que han concluido, si podemos accesar esa información o de plano no podemos accesar y se deduce de acuerdo a la fundamentación aplicable que sí se puede acceder siempre y cuando ya el juicio no tenga ningún tipo de procedencia, es decir, ya el juicio haya terminado y no admita recurso alguno y se haya declarado como cosa juzgada. El tema del secreto bancario, el tema de la libre competencia y al final llegamos a la prueba de daño. La prueba de daño es un documento, es un estudio que se tiene que hacer de la información que estamos reservando, el porqué de la reserva. Es un tema que no todos dominan, es un tema bastante complejo porque muchos se lo pasan por alto, vulnerando así pues el tema de la privacidad y de los datos personales que no se están probando porque no se hace esa, vale la redundancia, prueba de daño. Es importante realizarla porque tenemos que fundamentar por qué estamos protegiendo los datos personales de la información que se nos solicita. Si no presentamos la prueba de daño, muy probablemente estemos realizando un proceso de una mala manera y pueden haber consecuencias administrativas o incluso de carácter del órgano de control interno que pueda incidir en el funcionario público que no realice una prueba de daño. La prueba de daño es el documento que va aparejado con la información que damos
y es el respaldo de esta información del por qué protegimos esos datos. En el documento que les voy a compartir está precisamente una crítica de un estudioso del derecho que se llama la prueba de daño a la luz del principio de proporcionalidad, y allá hace un resumen, un trabajo en donde hace una crítica a las clasificaciones de la información pública en México, el marco regulatorio que se toma para realizar esas reservas y la metodología, y hace una crítica referente a la prueba de daño que no se toma como tal, es decir, está incompleta muchas veces, hace falta muchas veces la técnica jurídica para poder llegar a hacer una verdadera prueba de daño. Entonces, este tema pues sí me preocupa que quede muy bien entendido, porque es un tema que siempre se pasa por alto y siempre se privilegia pues el tema de los datos personales, pero el documento accesorio que acompaña un documento protegido en sus datos personales es la prueba de daño. Entonces, con esta explicación más el archivo que le estoy mandando, que tiene 19 páginas solamente, le dan lectura y después podemos hacer un ejercicio constructivo, por cierto, de la prueba de daño, una crítica y cómo ustedes, porque se va a hacer un ejemplo después de cómo ustedes realizarían la prueba de daño. Así que sería todo. Les mando este video de 7 minutos y también el documento. Nos vemos en la próxima clase y estaremos en contacto. Buenas tardes.